Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. México Evalúa presentó esta mañana la edición 2017 de Hallazgos, esto sobre la reforma al sistema penal acusatorio a 10 años de la reforma constitucional que dio paso a esta nueva forma de aplicar la justicia en nuestro país. De acuerdo con la Suprema Corte, a 2 años de instrumentación, en todo el país se procesaron más de 33,000 causas penales y se han producido más de 89,200 horas de audiencia. Para hablar de este balance del sistema penal acusatorio, nos acompaña aquí en Dinero y Poder Edna Jaime, directora general de México Evalúa. Edna, muchas gracias por estar aquí con nosotros. El gusto Ernesto Cervera, Mauricio González, buenas noches. Muy buenas noches. Edna, a ver, ¿qué es lo que ha pasado en este periodo de transición en donde se dice, pues se instrumentó una nueva forma de impartir justicia sin tener, por supuesto, todos los instrumentos adecuados y en donde parece ser que pues hay todavía deficiencias muy graves para poder ejercer la justicia y al mismo tiempo garantizar la seguridad de aquellos que podrían verse afectados por la misma? Bueno, lo que yo tengo que decirles es que fue una reforma monumental. O sea, realmente reformar el sistema de justicia penal en toda su magnitud, pues sí fue una tarea formidable. Tuvimos 8 años para implementarla. En esos 8 años, ¿qué tenía que haber sucedido? Pues inversión en infraestructura física, pero sobre todo capacitación de los operadores. Para que el sistema de justicia, el nuevo sistema de justicia, cumpla con su cometido, necesitábamos buenas policías, el primer respondiente, el que llega a la escena del crimen, recaba la evidencia. Necesitábamos buenas policías de investigación, buenos ministerios públicos y un sistema de impartición de justicia también de calidad. Y los 8 años fueron muy insuficientes. Y creo yo que hay un tema de fondo, que esta reforma se hizo durante la gestión del presidente Calderón y creo que no contó con el apoyo del presidente Calderón. O sea, los primeros años de esa reforma, 2008, es cuando se reforma la Constitución y se echa a andar este proceso, no vimos un liderazgo muy comprometido con que esta gran reforma llegara a buen puerto. Después ya en la administración de Enrique Peña Nieto pues se hicieron más esfuerzos, existía un órgano implementador que coordinaba acciones de capacitación, de inversión y pues llegamos a la conclusión del periodo de implementación y pues tenemos un sistema de justicia que todavía nos deja mucho a deber, porque había que construir casi de cero. Entonces el balance de hallazgos es, pues hay algunos avances, sigue habiendo enormes problemas, pero lo más importante es que necesitamos que alguien se haga cargo de esta transición. Y en 2008 el órgano implementador desapareció, entonces la reforma se quedó en una especie de pues huérfana, un poco a la deriva, y sí necesitamos que se imprima un enfoque de política pública para realmente fortalecer el sistema. Necesitamos planeación, necesitamos evaluación, monitoreo, ver dónde necesita invertirse, ver dónde se necesita mayor capacitación, generar capacidades en los operadores, pero no veo a nadie haciéndolo. Entonces, creo que pues, para llegar a la otra orilla del río, sí necesitamos que este tema vuelva a estar en la agenda, que haya compromiso de los políticos por empujarla, y sí necesitamos un proceso de monitoreo constante para generar las capacidades en las instituciones que no tienen. Sí, perdón. Edna, muchas veces es más fácil dar un proceso de capacitación cuando no has tenido absolutamente nada. Ahora sí que para poder aprender este nuevo sistema, primero se necesita desaprender. Y hay una serie de vicios acumulados durante décadas. Pues que es muy difícil que la gente diga, ya no le vamos a hacer así, ahora le vamos a hacer de esta otra manera. Es una tarea verdaderamente titánica. ¿En dónde ubicas tú de estos 3 elementos fundamentales, la policía, el Ministerio Público y los jueces, en donde podemos avanzar más rápido? Un poco para tratar sabiendo que es un proceso integral, que no hay manera de aislarlo, pero sí hay forma de darle más velocidad a ciertas cosas. Digo, mi percepción original es que, híjole, capacitar a
480,000 policías, debe ser titánico, no son tantos del Ministerio Público, pero probablemente ahí estén los peores vicios. Y luego la parte de los jueces, pues también hay una serie de formas de trabajo verdaderamente acendradas que no necesariamente favorecen un proceso de esta transformación. Ciertamente necesitamos que las nuevas prácticas se arraiguen, pues darle la vuelta a inercias de muchos años. Y yo creo que ahora sí que cada sistema de justicia, estamos hablando de en cada estado, pues tiene un nivel distinto de desarrollo. Justamente Hallazgos, la publicación que se presenta hoy, hace un ranking donde se valoran distintas dimensiones. Y es con base en estas dimensiones donde se deberían de plantear las prioridades. Sí creo que un espacio de profunda debilidad es la persecución penal, la investigación criminal. Digo, no por nada estamos insertos en una discusión de cómo transformamos la procuración de justicia en este país y cómo lo hacemos de manera sustantiva y no solamente simulada. En varios estados de la República ya ha habido transiciones de procuradurías a fiscalías en un modelo de autonomía y en la realidad son cambios nominales, no hay cambios sustantivos. Y sí necesitamos generar capacidades de investigación criminal, sino cómo pretendemos abatir la impunidad, cómo pretendemos garantizar acceso a la justicia a las víctimas. Y yo creo, me alegra que el tema de la Fiscalía General de la República esté reavivando el tema de la justicia penal. Me alegra que se esté hablando de acceso de justicia a las víctimas, de pacificación, porque necesariamente esas agendas llevan a la agenda de la justicia penal, porque sí sentí que de alguna manera se abandonó. Una vez que concluyó el plazo de implementación, que fue el 2008, pues siento que se dejó a su suerte. Y estos debates, estas agendas, se cruzan con el tema de la justicia penal. Y espero que pues en las próximas semanas y meses tengamos una discusión muy sustantiva de cómo queremos que sea la Fiscalía General de la República. Hay muchas organizaciones sociales involucradas en este debate. Hay algunas que están promoviendo cambios desde la Constitución, pero creo que es muy importante subrayar que necesitamos crear una institución y necesitamos generar capacidades de investigación, necesitamos profesionalizar a la Procuración de Justicia. Nada sencillo, ¿no? Pero espero que de estos debates pues otra vez esté en nuestra atención y en la atención de quienes toman decisiones el tema de la reforma a la justicia penal y dónde estamos. Oye, Edna, yo creo que a veces los ciudadanos estamos un poco confundidos en este tema porque yo he escuchado a algunos políticos en pasado reciente, y no me refiero a las campañas electorales, que dicen que algunos delincuentes han regresado a la calle por culpa de la reforma. Caso concreto, pero lo cito solamente a nivel de ejemplo porque es más de uno, no es el único. Miguel Mancera, cuando salió de ser jefe de gobierno del Distrito Federal y hubo una crítica sobre ese tema, dijo no, es que es culpa de la reforma. Entonces, pues no sé, a los ciudadanos a lo mejor se preguntan, ¿vale la pena la reforma? O a lo mejor lo que tú estás diciendo, como que se le acabó la gasolina a la reforma, pero si la reforma ha implicado que haya más criminales fuera de que estaban en la cárcel y ahora están en la calle, pues a lo mejor deberíamos de regresar al pasado. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, yo creo que lo que teníamos en el pasado era inaceptable para cualquier mexicano, porque ese sistema de justicia fabricaba culpables. Estaba a disposición del poder para que se utilizara con esos fines. Lo sigue estando. Una lógica política, de control político en el manejo de la investigación penal y la investigación criminal. O sea, realmente estábamos en el peor de los mundos. La aspiración es tener un sistema de justicia que garantice el acceso a la justicia, precisamente, que proteja derechos de imputados y de víctimas, que observe un debido proceso legal. Yo creo que es una aspiración que un país moderno, un país como el nuestro, pues se merece y debe tener. La reforma implica mayores estándares probatorios. Si no tenemos instituciones que puedan hacer una investigación, buena investigación, no va a pasar esos estándares probatorios. Entonces sí puede haber un desfase donde no tengamos operadores lo suficientemente capaces
de armar buenos casos y pues que se nos vayan. No sabemos si son criminales o no, si no se puede hacer una investigación seria, pues ¿cómo sabemos? El argumento de varios gobernadores respecto a que la violencia y la criminalidad aumenta a causa de la reforma penal me parece un poco injusto y me parece además que no está probado. Yo no tengo evidencia sustantiva y suficiente que me indique que esto es cierto. La reforma sí tiene un principio de presunción de inocencia. Entonces sí restringe el catálogo de prisión preventiva oficiosa, ciertamente. Sin embargo, se sigue dando como medida cautelar la privación de la libertad de manera muy amplia. Y creo también que hay que apuntar de que solamente el 6% de los delitos se denuncian. Entonces la impunidad está en todos los casos que ni siquiera conoce la autoridad. La impunidad también está en el momento en que pues los ministerios públicos no pueden dar salidas a los casos que les llegan. Uno de dos casos que conoce de delitos de fuero común, uno de dos tiene algún tipo de salida, que no necesariamente es que se vaya el caso ante tribunales. Puede ser que se vaya a archivo temporal. El fenómeno del archivo temporal es tremendo. Puede ser que pues, no se encuentre un delito. Y en muchos casos esta reforma también considera salidas alternas, que se usan poco, pero que son un buen mecanismo para no tener que seguir todo el proceso penal y llegar a acuerdos reparatorios en una etapa temprana del proceso. Entonces a la pregunta, pues sí, se le está haciendo mala fama a la reforma, pero me parece que es lo que tenemos en la mesa y me parece que tiene las características para reformar el sistema de justicia en el sentido que necesitamos. Acceso a la justicia, respeto a derechos humanos, presunción de inocencia, respeto al debido proceso legal. El problema es si tienes al personal, llamémoslo así, adecuado en los distintos niveles. Jueces, ministerios públicos, sistemas de investigación. Porque si no los tienes, pues puede sonar muy bonito y mucho mejor que el sistema anterior, pues no te funciona. Pues es cierto que los operadores, que no tenemos los operadores que necesitamos, ni en calidad ni en cantidad, pero creo que es posible formular política pública, formular acciones de gobierno que nos permitan, como les decía, cruzar al otro lado del río. No veo factible regresarnos al pasado. No, eso es Entonces, vayamos construyendo los mecanismos, asegurando el financiamiento para que estos operadores logren tener las cualidades, las características que necesita el nuevo sistema. Hay lugares que van muy bien. En el reporte Hallazgos 2017 hacemos un ranking. El primer lugar lo obtuvo Querétaro. Le sigue a Querétaro a Guanajuato, está Yucatán, entre los primeros lugares, está Nuevo León. Y es muy claro que estos desempeños diferenciados, que esta varianza, pues se explica porque ahí donde hay voluntad política, liderazgo, voluntad política, las cosas suceden. Entonces decirles que no estamos condenados a tener un sistema de justicia que no funcione. Necesitamos que nuestros políticos, que quienes toman decisiones, lo asuman como una prioridad y que tengan los instrumentos de política pública para lograr los objetivos, que es llevar a los operadores a un estadio de capacidades, de desarrollo profesional que permitan que los objetivos del sistema se cumplan en la realidad. Y llegar, no quisiéramos llegar a extremos de sentirnos orgullosos de las instituciones, nada más con que funcionen. En otras partes del mundo, muchos países verdaderamente se sienten orgullosos y confían, no sé, en Estados Unidos, en el FBI, en Brasil, ser ministerio público es verdaderamente un orgullo. Hay hasta series de televisión. Alguien me dijo alguna vez, pues que si un hijo mío quiere ser ministerio público, le doy una lana y que forme una banda de rock. Y yo pago hasta los tatuajes, me decían. Pero no quiero que sea MP. Llegar a ese nivel se puede. Yo creo que sí se puede y no tenemos que mirar muy lejos. Veamos lo que sí hemos hecho bien en materia de construcción institucional en el país. Tenemos instituciones de las que sí nos sentimos muy orgullosos. Nos sentimos orgullosos del INEGI. Creo que el INE hace un muy buen trabajo.
me parece que el Banco de México pues es una construcción, un diseño pues, que ha sido muy efectivo para este país. Nos ha asegurado estabilidad económica por muchos años, el propio SAT. Entonces, ¿por qué en el ámbito económico hemos podido y en el ámbito de la justicia no? Es una buena pregunta. Una vez el corresponsal del Wall Street Journal me lo preguntó. Digo, pues porque aquí no ha habido necesidad, porque los intereses creados alrededor de ese sistema disfuncional son muy grandes, porque no han estado los incentivos correctos, pero de que se puede, sí se puede. Ojalá, yo espero que el diagnóstico que hace Hallazgos 2017 nos ayude. Oriente a quienes tienen que tomar decisiones. Edna Jaime, muchísimas gracias por Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El pasado 25 de julio inició operaciones en nuestro país la Bolsa Institucional de Valores, Viva, terminando así con el monopolio bursátil en México. Los trámites para su constitución comenzaron en 2013 para buscar un mejor equilibrio en el mercado de deuda y accionario en el país. Para hablar de la apertura de esta bolsa nos acompaña Santiago Urquiza, presidente de Cencor y creador de esta Bolsa Institucional de Valores. Santiago, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Extra, por invitarme. Buenas noches, Mauricio. Buenas noches. ¿Qué tal, Santiago? A ver, ¿por qué una bolsa distinta a la Bolsa Mexicana de Valores? Mira, yo creo que la respuesta está inmediata, está en el tamaño del mercado, que no ha crecido lo que necesita crecer, ¿no? Entonces, pensamos que se requería un cambio estructural en el mercado para llevar el mercado a nuestro nivel de tamaño de economía. Y por lo que dice la literatura, que es muy amplia, la competencia entre bolsas de valores ha hecho en otros países crecer el mercado. Entonces presentamos la solicitud y el gobierno entendió las mismas razones y nos ha apoyado en este proceso. ¿Qué es lo que atraería a una empresa a listarse en esta nueva bolsa? Mira, de entrada, que las empresas puedan escoger ya es una gran ganancia, ¿no? El trámite para las empresas no se duplica, simplemente escogen o la Bolsa Mexicana o Viva. ¿O las dos? No. No se puede. Con una es necesario. Ok. ¿Okay? La acción va a operar en las dos bolsas desde el día 1, desde la semana pasada, pero solo tienen que estar registradas o listadas en una de las bolsas a la cual reportan su información. Nuestra oferta de valor es muy atractiva en cuanto a costo y en cuanto a valor agregado. Para los emisores les facilitamos mucho el proceso de documentación que tienen que enviar a los mercados. Tenemos tecnología que nos apoya. Les damos información, inteligencia de mercado para que vean qué está pasando con su acción y puedan tomar mejores decisiones. Les hacemos un programa de visibilidad. A las empresas listadas les interesa mucho ser lo más visibles para que haya más inversionistas siguiendo su acción y puedan invertir. Entonces sí tenemos una oferta de valor bastante interesante que estamos ahora platicando con los emisores nuevos y actuales, ¿no? Santiago, yo he escuchado de muchas empresas, vamos a llamarles medianas, grandes, empresas que han sido familiares históricamente, que les interesaría estar en la bolsa para que la bolsa pues, no les proporcione recursos para sus expansiones productivas. Pero escuchas casi siempre que es caro, o sea, que es caro y que es difícil. ¿Cómo ayuda la Viva a esta situación? Tú hablabas de competencia. ¿Favorece que esto se desarrolle de mejor manera? Yo creo que lo importante de estas charlas es desmitificar algunas creencias que se han arraigado, como la que comentas. Veamos que es caro. Listar una empresa en México te cuesta la mitad que listar una empresa en Nueva York, ¿no? Entonces, de entrada ya hablamos de la mitad de precio. El precio así muy genérico, el total, incluyendo abogados, banca de inversión, la bolsa, la CNB, en términos generales como alrededor del 3.5% de lo que vas a flotar, ¿no? Entonces, no es, hablando en comparaciones internacionales, no es caro. La parte que cobra la bolsa es de estos 3.5% es como la cientava parte, o sea, de 100 pesos un peso. O sea, la bolsa cobra poco. Pero el total, que es lo que le importa a los emisores, no es caro.
Y sí, las ventajas que reciben las empresas para con capital crecer. Recordemos que el capital les da mucha flexibilidad a las empresas para crecer. Permiten nuevas líneas de negocios, expansión internacional. El capital financia prioritariamente la innovación. Entonces les hace mucho dinamismo a las empresas fondearse en el mercado público en acciones y con deuda. Típicamente un primer paso es hacer una emisión de bonos, donde conocen qué es el mercado público, cómo reportar información y sucesivamente podrán emitir acciones. Santiago, mencionabas al principio que México, digamos, para el tamaño de su economía, hay muy pocas empresas. Muy pocas. En relación de un poco más de 100, 130 por ahí. Y sin duda alguna, en tamaños comparables estamos muy rezagados, por ejemplo, contra Brasil, inclusive otras economías latinoamericanas de igual desarrollo relativo. No nada más en el mercado, digamos, bursátil, sino también estamos rezagados en ciertos indicadores financieros de penetración financiera, de qué tamaño es el crédito total de los bancos y del sistema financiero a financiar actividades del sector privado. En la medida en que esto es de carácter nacional, hasta donde entendemos, Viva, se pueda ir permeando, sí va a ayudar a generar una mayor penetración financiera, a generar mayores recursos para este tipo de empresas a las que se refiere Mauricio, de tamaño mediano, que están dudando si le entran, si no le entran. A final de cuentas, lo que necesitan es recursos para crecer. Y eso, pues, es uno de los papeles fundamentales que hace la bolsa, en este caso Viva, juntar a los ahorradores con los que demandan el dinero. ¿Mayor disponibilidad implicará precisamente eso? Sí, te verdad que todo el sector financiero, el sector bancario y el mercado de valores, que es el que nos toca en Viva, todos estamos trabajando en la inclusión financiera. Se han hecho progresos importantes en los últimos años. Vemos un enorme interés de la banca internacional que está en México, de esa oportunidad que hay para crecer el mercado, la participación de los bancos en la economía. Y lo mismo pasa en el sector bursátil. Sí estamos trabajando mucho en la inclusión. Para darte un dato relativo, nuestro mercado debe ser 5 veces mayor de lo que es, tanto en volumen de operación como en número de emisoras. Por ejemplo, Brasil opera $4,000 millones al día, México opera 700. Entonces ahí, ¿no?, debemos de acercarnos. El volumen de operación es muy importante porque es lo que le da más atractivo a las empresas de que puedas comprar y también vender, ¿no? Es muy importante, y sobre todo las empresas dentro de la bolsa, las medianas, que tengan mayor bursatilidad. Y en emisores también, nos debemos de ir de las 150 que mencionas a 600, a 500 en el plazo, pero debemos de trabajar en eso. Entonces sí es importante estar divulgando el mercado y los beneficios. Por ejemplo, en algo que comentabas ahorita, Mauricio, uno de los beneficios importantes para estas generaciones es saber que a través del mercado de capitales la transición generacional se hace muy fácil. O sea, el papá, en fin, el líder de la familia tiene una empresa y si ya está en el mercado de valores, la transición se hace ordenada y con un gobierno corporativo, ¿no? Son de las ventajas. En lugar de que se peleen los hermanos. En lugar de que se peleen los hermanos. Los tíos. O los tíos, ¿no? Entonces son de las ventajas que es importante evaluar. Oye, Santiago, y desde la óptica de los inversionistas, en México, pues como que no se nos da mucho el ahorro, ¿no? Somos gastalones, ahorramos poco. Pero yo siento que hay mucho potencial, ¿no?, para crecer el número de inversionistas, o sea, gente que vaya a las bolsas a comprar, ¿no? Porque ahorita hablamos de las empresas que son las que ofrecen los papeles, pero ¿no?, también se necesitan los que vayan a comprarlo. ¿Cómo ayuda que existan dos bolsas en México y qué perspectiva tienes tú para el crecimiento de los inversionistas en México y cómo podrían crecer más, pues, ¿no? Sí, es muy importante. Digo, tenemos una buena base de inversionistas institucionales con fondos de inversión y con afores y con grandes inversionistas internacionales. Eso está bien y está creciendo. La parte que mencionas de inversionistas individuales, te recordarás, ¿no?, cuando teníamos los 20, 30 años, que en cualquier comida hablabas de qué estabas comprando, qué valores estabas invirtiendo, ¿no? Si Luis Min, en aquel entonces, Mexicana de Aviación, o, en fin, muchas empresas, y era un poco la conversación. Ojalá volvamos a esa etapa donde platiquemos en forma más rutinaria de qué inversión individual estás haciendo. Es importante que
que en México estemos conscientes de que más de 50 millones de mexicanos ya están invertidos en la bolsa, ¿Con el sistema de ahorro para el retiro? con los afores y con los fondos de inversión. O sea, yo comentaba, ahora que iniciamos operaciones, Live Capital, que nos fondió con 1,000 millones este proyecto, o sea, sí es un monto relevante, se fondió en el mercado público con afores. Y esto significa que tenemos más de 20 millones de inversionistas en esta nueva bolsa, que invirtieron en el grupo para financiar. O sea, 1 de cada 4 adultos mexicanos es socio nuestro. Eso es democratizar el capital. Eso es de que todos nos beneficiemos con los proyectos rentables. Y pues ojalá eso lo promovamos más. Sin duda alguna. En términos de rendimientos es prácticamente igual. Supongo, esta óptica de un inversionista de meto mi lana en una o meto mi lana en otra, muchos de ellos, ya nos platicaste, 75% no lo decide la propia Afore en dónde va a meter su lana. Pero hay otro segmento en donde dice, pues habrá competencia y mejor lo meto en esta y lo meto en otra, o eso lo ven directamente, para que lo entienda nuestro auditorio, su agente bursátil. Yo creo que en general lo ve la gente bursátil. Okay. Es el responsable, la casa de bolsa, de hacer la mejor ejecución por cuenta del inversionista. Y el agente bursátil, es el que evalúa la oferta operativa de las dos bolsas y en base a eso rutea sus órdenes. Para tomar una orden en el mercado, la mejor ejecución, pues, es obligatorio tomar el mejor precio, ¿no? Entonces hay reglas muy definidas. Ya por un inversionista mayor puede tomar la decisión por alguna característica operativa de decir, quiero que la operación se haga en esta bolsa o en aquella. En todo caso, la idea es un poco conformarse como una especie de Nasdaq, de una empresa, una bolsa de empresas nuevas, empresas tecnológicas, algo que pudiese de alguna forma transformar en un nuevo modelo de inversión. Así es. Sí queremos ser en la parte de atracción de emisoras disruptivos, o sea, traer modelos nuevos, ofrecer para captar muchas empresas que están analizando el mercado. Y estamos en un diálogo muy, muy estrecho ahorita con asociaciones, con AMESCAP y con SOFOMES y con todos los que podemos, porque sí hay interés de evaluar. La que antes se veía un poco más lejano el mercado, creo que con este ejercicio de una nueva bolsa la gente lo siente más cercano el mercado de valores, que es la idea, y están, como tú dices, Mauricio, evaluando, pues igual tengo el tamaño. Nosotros para tu público decimos que empresas que vendan arriba de 500 millones o 1,000 millones al año se acerquen con su casa de bolsa y empiecen a platicar las posibilidades de emitir o un bono o emitir acciones. Ahí está una nueva bolsa y una nueva perspectiva, por supuesto, para el inversionista. Santiago Urquiza, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El lunes pasado, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó sus 25 proyectos prioritarios que habrá de llevar a cabo durante su administración, que inicia el próximo 1 de diciembre. Ante ingenieros del país, enumeró sus planes, entre los que destacan proyectos de infraestructura, pensión para adultos mayores y personas discapacitadas, programas sociales para jóvenes y apertura de universidades en zonas marginadas. Esto, entre otros proyectos. Ahí está, en los planteamientos hechos por Andrés Manuel López Obrador, ya presidente electo, entre los que destacan incluso pues esta idea de zonas libres en la frontera, reducción del impuesto al valor agregado en esa zona, en esa parte del país, áreas que suenan como parte de un modelo de transformación frente a lo que hoy existe. Y creo que aquí la discusión tiene que ver fundamentalmente con dos rubros. Uno, si es financieramente viable, si hay recursos suficientes para hacerlo, ese es uno. Y dos, si eso finalmente responde a una necesidad y resuelve un problema. Y esa es parte de la discusión que se genera
pero que finalmente la decisión de la mayoría de los mexicanos fue la de que ese tipo de gobierno, con esa propuesta que venía en el propio planteamiento, es lo que tendría que instrumentarse, ¿no? Así es, Ezra. Fíjate que, déjame comentar, bueno, son 25, Sí, son podríamos 25, usar todo el programa para no hablar de esto, pero déjame comentar de la zona franca en la frontera con Estados Unidos. Yo creo que en las intenciones, cuando uno escucha en qué consiste esto, dices, oye, pues está bien, suena bien. ¿En qué sentido? Bueno, aquí básicamente lo que se propone es reducir el IVA La y frontera. en la frontera, en Que una Anaya lo franja había fronteriza planteado igualmente, ¿te acuerdas? de 30 kilómetros. Ricardo Anaya en la campaña también lo propuso. Y bajar la tasa del impuesto sobre la renta. Y yo creo que esto surge de que cuando estaba en campaña López Obrador o las veces que ha acudido a las comunidades fronterizas, pues la gente se queja porque dice, es que aquí de este lado de México pagamos el 16% del IVA y si compramos cruzando la frontera, pues pagamos el 8% en los Estados Unidos. Entonces, pues nos sale más caro aquí. Tú dices, oye, pues si te lo plantean así, pues te suena razonable. Claro. Pero la verdad es que puede generar muchos más problemas de los que resuelve. No en la zona fronteriza, pero sí en el resto del país. Y te doy un ejemplo. La actividad económica que se realiza en la franja de 30 kilómetros de la frontera norte de este país, la verdad es baja con relación a la actividad económica nacional. Pero cuando tú tienes una diferencia de impuestos, lo que estás haciendo es le estás dando un incentivo a muchas empresas, por ejemplo, empresas comerciales, tiendas que venden cosas y demás, a cambiar su sede, por ejemplo, del Distrito Federal o de Guadalajara o de León, Guanajuato, irse a alguna ciudad fronteriza, Nuevo Laredo, Mexicali, Tijuana, la que te guste, y entonces embolsarse la diferencia del IVA. ¿Por qué? Porque si tú trasladas la matriz allá vas a tener que pagar 8% en todo lo que compres. Lo compres en la zona fronteriza o lo compres en el resto del país. Y puedes deducir el 16% de las compras que hagas. Entonces, en ese sentido es como darle un dulce, un regalo de 8% a estas empresas. Muchas lo pueden aprovechar. Si eso sucede, lo que puede ocurrir con las finanzas públicas es que la recaudación del IVA se te disminuya significativamente, no por la franja fronteriza, sino porque se da todo este mecanismo. Entonces, creo que ahí es donde falta un poco de reflexión, un poco de análisis de las implicaciones que esto tiene, porque ya hubo una época en donde el IVA era más bajo en la zona fronteriza y pues se generaban este tipo de problemas. Efectivamente, yo creo que por eso hay una cantidad de incertidumbre importante. Hoy por hoy los mensajes que escuchan los mercados, especialmente los financieros a nivel internacional, es, uno, se van a mantener finanzas públicas estables, lo han comprado hasta este momento. Dos, no se va a perturbar el monto total de la deuda del sector público. En cierta manera, los mensajes desde el punto de vista estrictamente macroeconómico son relativamente sensatos y así los han comprado diferentes instituciones. El problema es que cuando uno ve precisamente este tipo de 25 acciones, muchas de las cuales van a llevar consigo un incremento importante del gasto público, o una de dos, o se reduce el gasto en alguna otra parte, que para eso también hay una acción prioritaria vinculada con evitar duplicidades del gasto y una serie de factores en donde seamos benévolos en términos de hasta dónde pueden llegar. Podrán llegar a tumbarle un punto y medio del Producto Interno Bruto, pero el recuento de todas estas acciones te da bastante más que eso. Sí es plausible esperar en ese contexto un incremento del gasto público y al mismo tiempo este tipo de medidas, como las que acaba de decir Mauricio, implican que no va a haber un incremento de impuestos o al contrario, puede haber una reducción de esta recaudación fundamental para preservar precisamente eso, la parte macroeconómica. El punto fundamental es cuánto tiempo te van a creer los mercados que vas a mantener estabilidad macroeconómica con un gasto que te va aumentando y ingresos que en el mejor de los casos no van a aumentar como porcentaje del PIB. Tienes además, al margen de estos 25 puntos, bolas de nieve que ahí vienen y que va a ser muy difícil parar en el muy corto plazo, que se llaman pensiones, que es, en la medida en que no tengamos un cambio fundamental en el país, todo lo que es el sistema de participación a estados y municipios,
y desde luego toda la parte de subsidios y transferencias. Esas tres nada más ya representan 12% del PIB y dentro de los próximos años van a llegar hasta 14, 15% del Producto Interno Bruto. Ya tienes una presión de gasto sin hacer absolutamente nada. El punto fundamental es, si ya te comprometiste a no modificar la estructura tributaria del país, a no modificar el ISR, a no modificar el IVA, va a haber una serie de presiones para otro tipo de impuestos que muy probablemente son necesarios modificar, evidentemente aquellos vinculados con la propiedad, todo lo que son prediales. México recauda muy por abajo de estándares internacionales, pero ahí puedes obtener en el margen, en el transcurso y haciendo un buen esfuerzo, un punto y medio. Justo para compensar precisamente esto. La incertidumbre deriva de fondo no en el corto plazo, porque hay cancha para que se pueda expandir el gasto público, sino de que esto sea una cosa permanente hacia adelante y que te lleve a una bola de nieve de finanzas públicas imparable. Fíjate que hay algunos otros programas, insisto, ¿no?, que requieren un poco más de detalle para poder dar una opinión, pero otros, aparte de la cuestión energética y algunos que ya conocemos, lo del aeropuerto y demás, tienen que ver, yo te diría, con el sector alimentario y con la economía familiar. Por ejemplo, anunció Andrés Manuel López Obrador que él quiere apoyar los cultivos básicos para que México ya no importe ni maíz, ni frijol, ni arroz. ¿Okay? Y por otro lado, habla de un tema de canasta básica de alimentos. No sabemos exactamente en qué consiste, pero bueno, él dice que es prioritario, pues algún día sabremos pronto sobre esto. Aquí yo creo que lo que es importante es primero escuchar qué quieren hacer. Pero segundo, que no se cometan los errores que se cometieron en el pasado, que fueron errores graves. Por ejemplo, en el caso de los granos, utilizo el maíz como ejemplo. Hubo un esquema durante muchísimos años en nuestro país en donde se apoyaban a los productores de maíz con lo que se llamaba un precio de garantía, o sea, un precio alto para que produzcan y ganen. Pero por otro lado, como comemos muchas tortillas, ¿no?, los mexicanos, y se necesita maíz, pues entonces el precio al que había que vender el maíz para producir tortilla tendría que ser bajo, para ayudar a la economía familiar. Y literal, hay anécdotas, Ezra. Había una empresa gubernamental que se llamaba Conasupo, en donde llegaban los camiones a entregarles el maíz, Conasupo lo compraba caro, y después se hacían cochupos y esos mismos camiones le daban vuelta, digamos, a la bodega, lo vendían barato, lo compraban barato y lo volvían a regresar para venderlo caro. O sea, ni favorecías a los campesinos y lo único que generabas eran las oportunidades de corrupción inmensas y salía de todas maneras carísimo. Entonces, creo que aquí es donde, en los detalles, te repito, lo que es importante es, bueno, entender qué quieren hacer, pero por otro lado que no se cometan los errores del pasado, porque entonces sí es un retroceso. En todo caso, tendríamos que establecer claramente que este tipo de programas, para que puedan funcionar, lo que requieren es un plan concreto de financiamiento, un plan concreto de qué objetivos se tienen y pues otra vez... si se trata de un proyecto que rompe con la actual tendencia, porque en el tema tanto de maíz como de todo el sector agropecuario, donde has vivido ya una expansión diferente a la que tenías, modelos de exportación y de importación diferentes, tratar de entrar en contradicciones y decir, no, esto no sirve, hay que volver a modelos de producción interna, esto te va a generar choques muy, muy graves, porque no es así como se resuelve la problemática propia de una mayor producción. No es que lo digamos porque se nos ocurre, sino es una tendencia mundial. Ya no es la discusión si transgénicos o no transgénicos, es simplemente los mecanismos a partir de los cuales se ha logrado hacer, por ejemplo, del aguacate un producto, sí, que es algo así como que el producto espectacular que México genera, que pues, se produce en el campo. Yo creo que ahí es donde tendríamos que estar planteando las distintas alternativas.
para ver que este tipo de programas finalmente funcionen. Pero bueno, pues eso es lo que se está planteando para la próxima administración. Vámonos a una pausa y de regreso el caso específico de Petróleos Mexicanos. Pemex, que es una empresa quebrada y que ahora se quiere establecer como algo que pueda producir como empresa del Estado, que sea rentable al mismo tiempo que conviva de una o de otra forma con la propia reforma energética echada a andar. Esto es Dinero y Poder. Carlos Murrieta, director de Pemex Transformación Industrial, dijo en entrevista al Financial Times que las refinerías de la empresa operan a media capacidad, pero después de años de pérdidas finalmente están siendo rentables. Y es que el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que el sector petrolero del país ha sido abandonado, por lo que planea un plan de rescate del sector del orden de 16,000 millones de dólares, incluida una nueva refinería. Ahí está la discusión con respecto a qué se puede hacer y qué pues no es viable. Entendemos que se trataría primero, y así lo han dicho, de reconfigurar algunas de las refinerías que hoy están trabajando a pues un 30% de su capacidad y ver esta posibilidad de una refinería allá en Tabasco, en algo que pues entra otra vez en esta polémica con respecto a si lo que se tardarían en construir y en configurar está en línea con la capacidad que se puede tener para producir el petróleo, extraerlo, si habría que mejor apostar hacia la mayor producción de gas y, por supuesto, la construcción más de gasoductos. ¿Cuál sería un poco la prioridad, otra vez, en términos de financiamiento, pero también en función del avance tecnológico entre lo que construyes la refinería, la echas a andar y el avance que te lleva a hacer más que del petróleo, de la electricidad y del gas, los futuros, las futuras materias con las cuales la energía se produzca, ¿no? Así es, Ezra. Mira, yo creo que no solamente es una cuestión de financiamiento, también el financiamiento es importante, pero en el caso particular de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, yo creo que es una cuestión de prioridades. O sea, el principio más básico de la economía es que tú puedes tener muchos proyectos en puerta, el gas, producir gasolinas, producir diésel, generar más energía eléctrica, ¿no? Muchísimas cosas. El problema es que no tienes los recursos suficientes para hacerlo. Entonces, lo que tienes que hacer es decir, como no me alcanza para todo lo que yo quisiera, puede ser bueno, pero no me alcanza, entonces tengo que ir primero en esto, segundo en esto, tercero en esto. Y yo creo que ahí es donde, por lo menos hacia la opinión pública, no está tan claro en dónde debes de asignar los recursos que tienes. En el caso de las refinerías, parece que sería mejor, un criterio podría ser, por ejemplo, en donde si tú le metes 1 millón de pesos, pues dentro de poco tiempo vas a obtener 1,300,000 pesos. Eso podría ser un criterio. ¿En dónde obtienes más por el dinero que inviertes? Y eso ciertamente no está en las refinerías que se producen gasolinas, diésel y otros petrolíferos. Está fundamentalmente en el tema de exploración y de explotación de crudo, porque ahí lo que tienes es petróleo que está en el subsuelo, que tiene un costo, porque no va a salir solito, tiene y lo tienes que hacer bien, técnicamente tienes que saber cómo hacerlo, y a veces Pemex pues le ha fallado la cosa. Ahí están los campos de Chicontepec, en donde empezó a hacer hoyitos por todos lados y nomás no salió petróleo, entonces hay que saber hacerlo. Ellos lo saben hacer, sin duda, en ese caso no les salió bien la cosa. Pero bueno, está el petróleo crudo, el costo promedio de la extracción debe ser $15 por barril y el mercado te lo compra a 55, 60. Bueno, pues el valor que le agregas a la inversión que haces, pues es mayor
que si te metes a construir una refinería, que además te vas a tardar 3 o 4 años, el margen de utilidad en la refinación es bajísimo y corres el riesgo no solamente de que no haya utilidad, sino de que tengas pérdidas. Yo respeto la opinión del señor Murrieta, él tiene mucho más información que tu servidor respecto a qué pasa con las refinerías, pero eso de que son rentables, pues yo tengo mis dudas y lo único que te puedo decir es que en el caso de la refinación sí hay un problema serio. Al mes de junio, ya estamos importando 75% de la gasolina que se consume en este país se está importando. Hace un año era cosa del 50%. Entonces, claramente hay un problema en la refinación de gasolinas en nuestro país. Ahora, hay otros 2 problemas adicionales, hablando de priorizar, que tienen que ver con qué costo tiene no hacerlo. Ciertamente, una refinería en el margen, habiendo tantas refinerías en el mundo, no te representa un problema de disponer específicamente de ese bien. Pero en términos de almacenaje sí tenemos un problema muy serio y de abastecimiento en diferentes partes de la República Mexicana, especialmente en las grandes ciudades. El tiempo que tienes si dejas de abastecer, por ejemplo, gasolina a la Ciudad de México es bajísimo, es un par de días y no más. Tienes que estarlo manejando de una manera continua. Inversiones, por ejemplo, en almacenaje de petrolíferos, de ese tipo de circunstancias, olvídate de la rentabilidad, son necesarias, punto. Evidentemente hay un desperdicio de cierto tipo de petrolíferos, fundamentalmente gas, que de todas maneras sale y que lo estás desperdiciando por no hacer cierto tipo de inversiones. Al margen de recuperarlo, lo tienes que llevar a ciertas regiones del país que son fundamentales para el desarrollo industrial. Claramente se han hecho inversiones enormes para cubrir de gas y gasoductos todo lo que es del centro hacia el norte del país. Quedan regiones muy importantes que cubrir. Hay un plan específico que demanda dinero, pero sin gas efectivamente no hay industria manufacturera. Y si efectivamente quieren seguir echando para adelante un programa como el de zonas económicas especiales en el sur-sureste del país, pues claramente tiene que haber ese tipo de inversiones. Ahí es en donde ese tipo de discusiones sí hay muchos criterios para evaluarlo. Uno de ellos es la rentabilidad, no solamente desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista social. Hay una rentabilidad social de cada uno de los proyectos que tiene que evaluarse y no debe de soslayarse. Y desde luego, pues este manejo del recurso público que es escaso, se tiene que entregar a la mejor alternativa posible. Y así lo debemos de entender los mexicanos, en el sector energético, en el sector agropecuario y prácticamente en todos los sectores en donde haya algún tipo de intervención gubernamental, fundamentalmente en infraestructura. Y mira, por otro lado, independientemente de si el tema es el crudo, el gas, el almacenamiento, la refinación, yo creo que hay que empezar de lo general a lo particular y tener una perspectiva más clara de en dónde está parado el sector energético, particularmente Pemex y la CFE. Andrés Manuel López Obrador ha declarado que es importantísimo incrementar la producción de crudo e incrementar la producción de energía eléctrica. Tiene toda la razón, ¿ok? Sí. Nada más que en ese proceso no puedes descuidar la situación, ni dejar de reconocer la situación financiera en las que están estas 2 empresas. Y te doy las cifras porque son oficiales y públicas. Al primer semestre de este año, Esra, tanto el Pemex como la CFE han tenido más erogaciones que ingresos, en el orden de 100,000 millones de pesos. Entonces, yo diría, otra de las prioridades es, sí, produzcamos más crudo y produzcamos más electricidad, pero cuidando que no vas a incrementar las pérdidas de las empresas que producen el crudo y la electricidad. Y creo que ese punto no está suficientemente tratado. Porque por otro lado ves, bueno, estas ideas de construir las refinerías o estas otras acciones de perdonarle las deudas a los que no quieren pagar la electricidad o de ponerle precios tope a la gasolina y dejar que los precios de la gasolina solamente aumenten en función de la inflación. Esas medidas pueden debilitar la situación financiera de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad en lugar de fortalecerla. Y entonces si quieres producir más, pues vas a maximizar las pérdidas. Y ahí es donde el tema de la
de las calificadoras entra en funcionamiento. ¿Qué es lo que ya han advertido? Que si son proyectos que no son rentables, de por sí tanto CFE como el propio Pemex para las calificadoras las tienen ahí en la línea, en la rayita. En la rayita para bajarles el grado de calificación y requieren de mantenerse como empresas que puedan seguir avanzando y que a pesar de la cirugía que le han intentado hacer, pues no, las cifras, como tú dices, Mauricio, simple y sencillamente no dan. Y pues vamos a ver qué es lo que se puede hacer en el marco, además, de una reforma energética que ya ha creado empresas en paralelo, en el caso de energía eléctrica, que pueden incluso hasta brindar el servicio y competir con CFE, y en las otras, bueno, pues para la producción y extracción de petróleo, ¿no? Están en la misma línea. Sí, después de los bonos de deuda del gobierno federal, pues le siguen en importancia en términos de la demanda mundial los de Pemex y los de la CFE, y sería una muy mala señal que las agencias calificadoras le bajen precisamente por no cuidar la situación financiera de este par de empresas y las implicaciones que podría tener en términos pues, de la calificación de México como país en su conjunto. Sí es fundamental tener un cuidado respecto de la salud financiera de cada una de esas empresas, porque sí tiene implicaciones para la deuda general del gobierno federal. Finalmente, lo que se trata es, uno puede generar proyectos lo que quiera, hay que fijar prioridades y saber si hay dinero que alcance para hacerlos y que sean rentables. Así es, y discutirlo con la cabeza fría y con criterios objetivos y No hay de bueno, otra. pues, lo que se pueda hacer. Ernesto Cervera, Mauricio González, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve, nos escucha aquí en Canal 11 Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.